manera, Señor. A ti la gloria y la alabanza siempre en el nombre de Jesús. Gloria Amén. a Dios. Ahí donde está, hermano, vamos a orar para darle la entrada al Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque me permitiste llegar hasta aquí este día, por tu misericordia, que son siempre nuevas cada mañana. Señor, gracias por mi familia. Gracias, Señor, por permitirme ser tierra fértil esta tarde y recibir tu mensaje, Padre. Padre, ayuda al que predica porque también es de carne, Señor. Todo esto te lo pedimos dando muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Jesús, hermano. Puede tomar asiento. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Oiga, ¿por qué no se saluda? Saluda el de junto. Dígale, hermano, allá nos veremos en el cielo. Quiero ver tu cara para acordarme de ti cuando estemos allá, ya sin trabajar, hermanos, sin sufrir del calor jarocho. Amén. Qué bello es formar parte de una comunidad en Cristo, hermano. Es una bendición. Y bueno, quiero comenzar, hermanos, esta predicación que Dios me daba para este domingo con algo bien importante. Quiero comentarles que normalmente es muy solicitado, ¿va? Que va uno a una iglesia, uno busca de Dios. Y es bien bonito cuando te predican sobre abundancia, sobre restauración, sobre que te vas a levantar. Eso es lo que nosotros siempre queremos escuchar. Pero es importante, hermanos, que leyendo la palabra de Dios, recibiendo predicación, también conozcamos el 360 de Dios. Y Dios, hermanos, es un Dios soberano, pero a veces se nos olvida que Dios es soberano. Por eso la predicación de hoy se llama Jehová dio, pero también, hermanos, Jehová quitó. Todos queremos, solo Jehová dio, pero Jehová es soberano, Dios es soberano, y a veces también, hermano, tenemos que saber que Él quita y por algo es. La predicación, dice en la introducción, cuando perdemos algo en la vida o no obtenemos lo que creemos merecer, nos cuestionamos por qué Dios permitió eso en mi vida. La respuesta, como ya les decía, es porque Dios es soberano. Eso dice en la introducción. Y tal vez alguien de aquí, al igual que yo alguna vez me lo he preguntado, te digas, ¿por qué me tocó a mí perder un familiar? O te preguntes, ¿por qué a mí me tocó perder mi empleo de tantas personas que había en la empresa? ¿O por qué a mí me tocó quebrar mi empresa? ¿Por qué yo? ¿O por qué me vino una enfermedad a mí y no a los demás? ¿Qué pasó? Dios, ¿por qué pasó eso? Y empieza uno a buscar respuestas, hermano, respuestas por todo lado. Y luego cuando buscas esas respuestas, volteas a tu lado, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tu círculo social, y te das cuenta que otras personas que no se congregan, que a lo mejor andan en pecado porque tú lo ves, y ves que esas personas les va bien y no les pasó lo que te pasó a ti. Lo primero que debo decirte, hermano y hermana, es que los principios de la bendición de Dios se cumplen cuando tú cumples la palabra de Dios. Es decir, parte de la respuesta que te quiero dar por qué pasa eso, es porque cuando la palabra de Dios tú la cumples, aunque no te congregues, aunque todavía estés en pecado, si cumples los principios bíblicos de la palabra de Dios también se cumple en ti. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes ver a un vecino que no se congregue, a un vecino que tú lo veas que anda en pecado. Pueden apagar su celular o ponerlo en silencio, porfa. Y entonces ves al vecino y tú dices, ¿y a mí me pasan todas estas cosas? A mí me está sucediendo y él no se congrega, veo que tiene una vida desordenada y veo que le va bien. Pero yo le digo, la respuesta es porque hay veces que se cumplen principios bíblicos y Dios es fiel a su palabra. Por ejemplo, tal vez ese vecino, solo tal vez, estoy hablando en un caso hipotético, ese vecino honre a su madre y a su padre. Sea el que mejor los trate, el que mejor les dé, que los tenga como reyes, que los ame, que los busque.
Y entonces es un principio bíblico. Y aunque él no se congregue, aunque él ande en pecado, pero si cumple un principio bíblico, la ley de Dios se cumple en él. Y entonces dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y te irá bien en todo. Ah, entonces ahora entiendo por qué a veces sucede que a las personas que no se congregan o viven en pecado les va incluso bien. Ahora bien, ponga mucha atención, porque eso no los exime a esas personas de que si mueren hoy, no se vayan con Dios. Que su alma no se vaya con Dios. Es diferente. Los principios de Dios se cumplen, pero la salvación es distinta. No tienes que vivir en pecado, tienes que haber aceptado a Jesús, creer y bautizarte. Los vimos para los que fueron el sábado de bautizo. Entonces, no es lo mismo que tú veas a alguien que le va bien, pero dice, bueno, ¿a dónde se va a ir su alma? Es diferente, hermanos. Pero eso te sirve para entender por qué a otras personas sí y a mí no. Y la segunda, por la que muchas veces ves que a los demás no les pasa lo mismo que a ti, o por qué nada más a ti. Hay un dicho por ahí, ¿no? Que dicen que al perro más flaco le caen las pulgas. Aquí muy jarocho. Pero ¿saben por qué es la segunda razón por la que a veces pasa eso? Es muy simple, hermano. Simplísimo. Porque Dios es soberano y le plació. De eso se trata esta predicación. Porque a Dios le plació así. No sé si alguien de aquí, hermanos, le tocó en su infancia. Por aquí veo jovencitas, jovencitos. A esos todavía están vigentes, pero muchos de nosotros en nuestra infancia, no sé si le tocó cómo terminaban antes las discusiones con sus padres. No sé usted, pero a mí me pasó. Que tú le decías, oye mamá, o te decía tu papá, ¿sabes qué? Veme a buscar esto de allá. Tú dices, oye, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no va mi hermano, no? Y esas discusiones terminaban así, porque lo digo yo. Y tú todavía, para no quedar así en ridículo, le decías, ah, bueno, ok, yo nada más decía porque pensé que mi hermano te estaba diciendo que me mandaras a mí. Pero agarrabas e ibas, ¿no? Bueno, pues muchas de las veces esa es la soberanía de Dios, hermano. Hay cosas que suceden, que pasan porque Dios es Dios y se nos olvida. Es el creador, es el que es dueño de nuestra vida, de nuestro futuro, nuestro presente. Y si a Él le place, eso lo hará. Porque Dios es soberano. Vamos a ir a la primera, hermano, ¿le parece? Mire, lea conmigo esta palabra. Deuteronomio 29:29. Ya en su casita usted lee todo este pasaje, todo el capítulo. Pero este capítulo comienza desde un principio hablando de un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y luego Moisés le empieza a describir al pueblo todas las bendiciones que Dios ha hecho en sus vidas. Es como si ahorita tú te acordaras de qué me ha salvado Dios. Esta familia que tengo es gracias a Dios. O me va bien, gracias a Dios. Estoy bien. O entré a la escuela que quería, gracias a Dios. Entonces Moisés le empezaba a pasar un recuento a todo el pueblo diciendo, mira, este es el pacto que Dios hace con nosotros por misericordia, porque Él es Dios. Pero además, quiero recordarte todo lo que ha hecho. Yo le pido que haga un ejercicio a usted y recuerde todo lo que Dios ha hecho en su vida hasta el día de hoy, por usted. Son muchas bendiciones, pero ese pasaje o ese capítulo va terminando con esto que es muy importante, hermano. Deuteronomio 29:21 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué estaba diciendo este pasaje? Yo hago un pacto contigo, yo te he bendecido y te bendeciré, pero hay cosas, hermano, que solamente me las guardo yo, porque soy Dios, soy soberano, yo sé por qué. También hay otro pasaje bíblico en Isaías que se llama, en el capítulo 55, usted lo va a encontrar en su Biblia, y ese pasaje se llama misericordia gratuita para todos, así se llama. Igual comienza con todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Pero al final
también termina diciendo algo así. Y ponga atención, vaya hilando cabos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, vamos a ir hilando cabos. Dios dice, yo te doy bendición, tengo planes eternos para ti. Recuerda todas las que te he ayudado durante toda tu vida, pero al final te dice, hay cosas que yo me las reservo. ¿Están conmigo? Y también dice, quiero que sepas que mis pensamientos son más altos. Va a ser difícil que entiendas todos mis pensamientos, sino solo aquello que te revelo, lo que está en la Biblia. Pero hay cosas que no vas a alcanzar a entender, porque yo estoy seguro que los que han perdido un familiar no lo entienden tan fácilmente. ¿Están conmigo? A eso se refiere Dios. Hay cosas que tu razonamiento no las va a entender, esas me las reservo yo. Eso es importante predicarlo en las iglesias. No todo es Dios te va a dar, te va a bendecir, vas a ser millonario. También Dios dice, esto lo decidí yo, no lo vas a entender, pero lo decidí yo. Amén. Dios nos está diciendo siempre, no te olvides que yo soy Dios, no te olvides que soy soberano. Y hay muchos ejemplos, hermano. Cuando Jesús estaba lavando los pies a sus discípulos, ¿usted se acuerda de ese pasaje bíblico? Él se quita el manto y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y él dijo unas palabras, hermano. Yo te las voy a recordar. Porque le dijeron, no lo hagas. Y él dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Tome nota, mas lo entenderás después. Y así opera Dios, hermanos, amados hermanos. Así opera Dios. A veces no entendemos por qué. Luego también, cuando Jesús le explicaba a Nicodemo que teníamos que nacer de nuevo, a un maestro de la palabra, le dijo así a Nicodemo, si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te digo cosas celestiales? Le estaba diciendo, mi conocimiento es tan grande que no lo entenderías. Y es que, hermanos, en esta vida que estamos transcurriendo hoy, hay muchas cosas que no vamos a lograr entender. Y yo le explico cómo. Hagamos una reflexión todos esta tarde, hermanos. Si hoy Dios viniera aquí frente a nosotros, o frente a ti en persona, y te dijera, ¿sabes qué, hermano Sergio? Mira, te voy a explicar por qué el mar no se sale de sus límites. ¿Tú le entenderías? Seguramente no, hermano. Si también Dios se parara hoy frente a Chabelita y le dijera, oye Chabelita, yo hoy te voy a explicar, Chabelita, porque tienes un hijo doctor, y te voy a explicar cómo se forma un ojo humano dentro del vientre de su madre de un bebé que van a nacer. No lo entenderíamos. ¿Está conmigo? Hay cosas que solo Dios sabe y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Yo te quiero poner en ese contexto, hermano. De eso se trata la predicación. Que entendamos que no siempre vamos a entender a Dios. Veamos, hermanos, qué significa soberano, porque Dios es soberano. Yo busqué en el diccionario y soberano significa que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. También dice muy grande, elevado o extraordinario. Eso lo encuentra usted en el diccionario. Pero si usted busca, también dice significado bíblico y dice esto, significa que Dios tiene el poder y la autoridad suprema e independiente para sobre toda la creación. La soberanía de Dios se manifiesta como su autoridad absoluta, omnipotencia y el propósito divino que guía todas las cosas. Absolutamente Él es soberano. El Salmo 135 habla de la grandeza del Señor. Y ahorita usted va a leerlo conmigo, pero se va a dar cuenta que solamente son declaraciones diciendo, es Él.
Vamos a leerlo. El Salmo 135 del 1 al 6 dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, Pan de Vida Riviera, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y fíjese, hermano, yo quisiera que subrayara en su mente y en la Biblia este versículo. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. A veces se nos olvida, Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. También el libro de Romanos describe la soberanía de Dios así. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? O sea, Dios está diciendo: ¿cómo si yo te creé no tengo autoridad sobre ti? Tengo la autoridad sobre ti. Yo creo que no debe haber dudas, iglesia, hermanos, de que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él le plazca. Pero cuando estamos en el proceso es muy común pensar: Dios es injusto conmigo. Dios es injusto conmigo. Y es un error pensarlo, hermano, porque vea lo que dice la palabra en el Salmo 103, del 10 al 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, hermano. Se acuerda que somos polvo, somos finitos, nuestra mente no alcanza a entender. Dios no es injusto, hermano, sino al contrario. Lamentaciones 3, 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, ¿sabe cómo aplica este versículo a su vida? ¿Usted sabe? Porque estás vivo. Está fácil, ¿no? Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué? Porque te despiertas vivo. ¿De quién depende que despiertes vivo o muerto? De Él, de Dios. En Él está la vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en mi oración, cuando me levanto y después de que se levanta uno, ya sabes, ¿no? Te pones en la cama y no sé por qué todos nos ponemos a pensar ahí durante varios minutos o segundos sentados. Pero siempre estoy ahí en esa posición diciéndole: Señor, gracias porque estoy vivo. Ya abrí los ojos hoy. Hoy ya la libré, mañana quién sabe. Pero esas son sus misericordias nuevas y renovadas cada mañana. Y yo le pregunto, iglesia, ¿y usted cree que nosotros somos justos? ¿Usted cree que somos justos? Vea lo que dice el apóstol Pablo, el tremendo apóstol Pablo. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice: ni yo soy justo. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y uno pudiera decir: no, hombre, yo no soy así. Pero si no tuviéramos la gracia de Jesús, eso fuéramos. Eso fuéramos. Nosotros no somos justos, hermano. Realmente el que nos justifica es Jesús. Porque Él, como lo vimos el sábado cuando varios hermanos se bautizaron, cuando uno cree en Jesús y lo acepta como su Rey y Salvador y te bautizas, eres
recubierto de Jesús. Entonces ya Dios no ve al pecador o a la pecadora que somos, sino ahora ve a su Hijo amado, ve a Jesús. Entonces muchas veces parece que somos merecedores y se nos olvida que es Dios el soberano, hermano. Realmente ni Job, ni David, ni Elías, ni Samuel, sin la presencia de Dios, sin su misericordia, hermano, hubiesen podido ser justificados delante de Dios por sus obras. Por eso la palabra dice en Juan 15:5 así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo quiero que usted ponga mucha atención en esto, porque aquí hay revelación para la palabra de hoy, hermano. A lo mejor ha escuchado muchas veces este versículo, pero acuérdate que hoy te estoy predicando sobre que Dios es soberano y muchas veces no entendemos por qué. Pero Dios dice, nada más que permanece en mí. Aún con los procesos permanece en mí, porque ahí es donde yo puedo hacer que tú lleves fruto. Y es que quiero decirle, amado hermano, que aún así luego nos separamos de Jesús, nos separamos del Señor. Y Dios tiene muchas formas de hacernos regresar, de volvernos a Él. Una de ellas es esta, en Oseas 2, 14, 15 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fíjese, hermano, cuando uno se aleja, a veces Dios tiene sus formas y te hace pasar desiertos para que regreses a Él, para que te acerques a Él. Porque ¿sabe qué, hermano? Nadie más con un problema, con una pérdida, con un quebranto, ora fervientemente al Señor, se acerca más al Señor, arrodilla sus rodillas ante el Señor buscando solución y paz a su alma. Y esto sucede muchas veces. Pero me quiero regresar un poquito al inicio de esta predicación, hermanos. El tema de la predicación se llama Jehová dio y Jehová quitó. La soberanía de Dios permite, hermano, darnos, pero también quitarnos. Es su soberanía. Pero, ¿qué espera Dios que aprendamos de esos procesos? ¿Qué espera Dios que aprendamos de esos procesos? ¿Sabe qué espera Dios, hermano? Que nos mantengamos fieles. Que nos mantengamos fieles. Y escuche bien, que le demos más valor a su presencia que a la pérdida. Que le demos más valor a su presencia que a la pérdida de lo que hayas perdido. Porque ¿sabe qué, hermano? Porque teniéndolo a Él, nos volvemos a levantar. Porque teniéndolo a Él, podemos volver a tenerlo todo otra vez. Solo con Él, hermano. ¿Qué es lo que te quiero decir, hermano? Que tenemos que buscar al que da la bendición y no a la bendición. Porque tú puedes perder una bendición, puedes perder algo en la vida, pero el que da te puede volver a dar, te puede levantar. Hace poquito platicaba yo con un amigo sobre un tema de una pérdida. Y yo le decía, mira amigo, yo sé que perdiste algo y es difícil. Y yo le decía algo, iglesia, te digo algo, yo no soy Dios, Dios es soberano y no te puedo asegurar que Dios te vaya a devolver lo que te quitó. Pero de algo sí estoy completamente seguro porque lo he vivido en carne propia. Que si te mantienes fiel en su tiempo, Dios te va a restituir aquello que perdiste. Porque ese es el corazón de Dios. Dele una ofrenda de palmas a Él. Y eso nos enseña el libro de Job, hermanos. Vamos a leer Job 1 del 20 al 22. Dice la palabra, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Sabe por qué hizo esto, hermano? Había perdido todo.
había perdido todo. Finanzas, familia, todo. Amigos, todo. Y dijo esto Job, hermanos: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Él. Esa es lo que Dios espera en nuestros procesos. Eso es la actitud que Dios espera de nosotros. Y yo no creo, hermano, que haya en la Biblia algún otro personaje que haya perdido más que Job. No lo creo. Ni tampoco creo que alguien de aquí haya perdido más que Job. Tampoco creo que haya en la Biblia otro ejemplo más de la soberanía de Dios que el libro de Job. Porque ¿sabe qué? Job era un hombre recto, era un hombre de Dios. Y aún así, Dios permitió que le sucediera eso. Pero si usted lee el libro de Job, te das cuenta que al final Job lo entendió. Seguimos leyendo. Bueno, este es el final del pasaje anterior. Dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, a pesar de su desgracia. Él dijo esto. Y seguimos leyendo, dice: yo conozco, este es Job hablándole a Dios. Yo conozco, esta es la actitud que espera Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo le decía, hermano, hay cosas de Dios que no las entendemos. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de esto, hermano, que Job entendió que Dios era soberano, que Dios quita y Dios da. Cuando él tuvo esa actitud, Dios le restituyó, hermano. Y si bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 astas. Le dio al doble, hermano. Pero su actitud, usted lo está viendo. Job tuvo esa actitud, diciendo: Señor, yo sé que tú sabes por qué lo haces. Otro ejemplo de la soberanía de Dios, hermano, es el pueblo de Nínive. ¿Usted recuerda el pueblo de Nínive? Es aquel pueblo al que Dios mandó al profeta Jonás a predicarle. Y le digo una cosa, Jonás no quería, estaba molesto, porque ese era un pueblo pecador. ¿Por qué tengo que ir? Él no quiso ir. No quiso ir porque decía: ellos no se lo merecen. No merecen que se les predique la palabra de Dios y la salvación. Y Jonás, usted sabe la historia, se fue para Tarsis, en lugar de a Nínive. Y Dios hizo que un pez entrara en el estómago de un pez por 3 días. Y luego volvió a ir a Nínive. Les predicó el mensaje. ¿Y sabe qué pasó? Que el pueblo de Nínive se arrepintió de lo que estaba haciendo. Y Dios también se arrepintió del mal que tenía para ellos. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, hermano. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Imagine qué hubiese pasado si Jonás no hubiese entrado 3 días en el estómago de ese pez. ¿Cuántas personas no hubiesen recibido el mensaje de Dios por Jonás? Porque él pensaba que era lo justo no predicarles. Él en su entendimiento decía: no se lo merecen. Y para que quede un poco más claro, hermanos, le quiero comentar cómo a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, hermano, y pensamos que somos justos y que no nos merecemos lo que nos pasó.
Pero el mejor ejemplo de esto, sin duda, es el rey David. David era un rey conforme al corazón de Dios, iglesia. Era favorecido por Dios. Cuando él pecó, iglesia, pensaba que él estaba bien, que no era pecador. Cuando él pecó con Betsabé, ¿verdad? Usted sabe esa historia. Y él pensaba que no era pecador. Y al igual que Job, le quitó a un hijo. Pero luego él entendió, permaneció fiel en Dios. Eso le valió para que Dios no solo le perdonara, sino que además le restituyera lo que había perdido. Dice la palabra en 2 de Samuel 12, 13, 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. ¿Sabe por qué le digo que David no sabía que él era injusto? Porque cuando Natán va y le da una moraleja diciendo: oye, mira, hay una persona que tiene mucho dinero y tiene ovejas, y hay una persona pobre que tiene una oveja nada más. Y yo no sé si usted sepa, pero en aquella época las ovejas eran una fuente de ingreso de las personas. Tenían la leche, de ahí hacían queso, leche para sus hijos. Era parte de la alimentación familiar. Y ese varón pobre tenía una. Y le estaba contando Natán, el profeta, la historia a David. Y le dice: pero ¿sabes qué? Hubo una fiesta, hubo una visita, y el hombre rico fue y le dijo al pobre: dame tu oveja, la única que tenías. Vamos a hacerla en barbacoa para recibir a la gente que vino. Y el otro tenía muchas, pero le fue a quitar la única que tenía ese pobre hombre. David se molestó y dijo: ese hombre merece morir por esa injusticia que hizo con el más pobre. Y le dice Natán: ese hombre eres tú. Muchas veces nosotros nos creemos justos. No vemos nuestros propios errores. La restitución de David, iglesia, fue que más adelante, con esa misma mujer con la que pecó, con Betsabé, Dios le dio un hijo que se llamó Salomón, el cual fue el que le sucedió en el trono. Y así es Dios, hermano. Pero él permaneció, reconoció, no se alejó. Estuvo firme, diciendo: ok, ya me di cuenta que fue mi error, que cometí errores, pero yo permanezco aquí contigo y yo sé que tú harás algo en mi vida. Por algo lo estás haciendo, tú no te equivocas. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Y en ese proceso Dios te sana, te restituye, te levanta. Esa es la actitud que Dios espera, porque Dios es soberano, hermano. Termino con esto, hermano. Cuando tú reconoces, hermano y hermana, a Dios como el soberano de tu vida, cuando tú reconoces que Dios puede y tiene la autoridad de darte y quitarte, cuando reconoces que Dios puede disciplinarte, cuando dejas de centrarte en buscar la explicación de lo que te pasa y pasas a declarar: Dios, tú sabes qué hacer con mi vida. Sé que buscas mi bien, aunque yo no lo entienda. Cuando tomas esa actitud, tú descansas, hermano. Tú descansas. Y si tú haces esto que dice la palabra, Joel 2, 12 al 13 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasga tu corazón y no vuestros vestidos, y conviértete a Jehová tu Dios. Porque Él, hermanos, es misericordioso, es clemente, tardo para la ira, aunque no creas, nos perdona todos los días. Y grande en misericordia. Así es Dios, aunque tú no lo veas, aunque creas que te lo mereces o me lo merezco, cuando creamos que somos justos,
Y Él se duele de nuestro castigo, hermano. Aunque tú no lo entiendas ahora. Si tú haces esto, si mantienes esta actitud, entonces sucede esto, hermano. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Si tú crees esto, dale una ofrenda de palmas a Dios. Yo le recomiendo, iglesia, que usted busque al soberano. Que usted se agarre del soberano, no de la bendición. Porque la bendición la da el soberano. Y la puedes un día perder, o pueden suceder cosas, pero el soberano te la puede volver a dar. Así que esta predicación se trata de que busquemos a Dios cuando da, pero también no te alejes de Dios cuando quita. ¿Está conmigo? Póngase de pie, iglesia, vamos a orar, porque hoy tenemos Santa Cena. Hermanos, ahí donde está, yo le pido que cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, yo reconozco delante de ti, Señor, que soy pecador. Padre, perdona mis pecados. Señor, perdóname aún aquellos que me son ocultos a mi mente, Señor, aquellos que yo no veo, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que me ayudes como solo tú sabes hacerlo, Padre. Yo no necesito entenderte, yo necesito creerte, porque sé que tú tienes planes para mi vida, planes de bien y no de mal. Señor, mi mente finita no lo entiende, Padre. Pero ¿sabes qué, Señor? En medio de mi angustia, en medio de mi dolor, bendito sea, Señor. Yo confío como el capitán de mi barco que tú me guiarás a un buen puerto. Yo no sé por qué hoy, no sé Dios, no sé por qué me tocó a mí, pero sí sé algo, que tú eres soberano, que eres bueno, misericordioso y que además tú tienes planes para mí. Así que, Padre, tú das, tú quitas, bendito sea tu nombre, Señor. Yo sé que duele, pero yo soy fiel, me mantengo firme y veré con mis ojos, diga el hermano, veré con mis ojos levantarme, veré la restitución, veré recuperado aquello que perdí, la alegría y el gozo de mi salvación, porque tú, Señor, sanas, restauras, levantas, Señor. Así que, Padre, ayúdanos a todos los que estamos aquí presentes a recibir esa paz en nuestro corazón, a recibir la paciencia que son frutos de tu Espíritu Santo para soportar, Padre, para avanzar fieles, aún sin entender, pero fieles a ti, Señor. Y yo sé, porque tu palabra lo dice, que tú restituirás, tú sanarás y tú levantarás. No dejas nunca un justo caído. Padre, te damos gracias por la vida. Gracias por los procesos. Gracias por las lágrimas, por los días de ayuno, de oración. Gracias porque esos también me forman, Señor. Esos también me guían. Esos también me hacen crecer. Y esos yo sé que me van a servir en algún momento para usarlos. Porque, Señor, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos más altos que mis caminos. Hoy yo no lo entiendo, pero yo reconozco que tú eres el que guías mis pasos. Tú eres el que apruebas mis pasos. Así que, Señor, hoy, a partir de este día, sin entenderlo, creo en ti. Sin entenderlo, confío en ti.
porque yo soy un vaso de barro en tus manos y no puedo ni debo, Señor, refutar al alfarero. Así que, Padre, recibe honor y gloria y te damos gracias porque hasta aquí hemos llegado por tus misericordias. Todo esto te lo decimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a alabar a Dios, hermano. Ahí donde está, yo le pido que cante conmigo esta alabanza que tiene que ver con si tenemos a Dios con nosotros, lo tenemos todo.